Damos inicio con el primer bloque de conferencias, un tema de gran relevancia, la objeción de conciencia en el ámbito judicial. Esta figura jurídica permite que un juez o una jueza en determinadas circunstancias se abstenga a participar en ciertos procedimientos que vayan en contra de sus convicciones éticas o morales, siempre dentro del marco legal. El ponente de esta primera charla es el señor Justiniano Montero Montero. Él es un prestigioso juez y académico con una destacada trayectoria. Actualmente se desempeña como juez de la Suprema Corte de Justicia de República Dominicana. Ha sido juez presidente en varias instancias judiciales, incluyendo la Cámara Civil y el Comercio de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Su formación incluye múltiples maestrías, entre ellas en Filosofía Jurídica y Política Contemporánea, Derecho Administrativo y Derecho Constitucional, y un doctorado en Sociedad Democrática, Estado y Derecho. Bienvenido, puede iniciar con su conferencia. Saludos, buenos días a todas y a todos. En primer orden, me uno a los saludos protocolares que ha expresado la maestra de ceremonia con un simple paréntesis de algunas menciones particulares, como sería al presidente del Tribunal Supremo de Costa Rica y en él a todos los jueces de ese órgano y del Poder Judicial, así como al magistrado Luis Porfirio Sánchez y en él también a sus compañeros. La expresión de salutación igualmente queremos dirigirla a las personas, a los países que están conectados por la vía virtual y tener la oportunidad de disertar sobre un tema como este que en el contexto de la doctrina es muy complejo, es muy peliagudo, no convoca a hacer algunas digresiones. Y esas digresiones van en dos sentidos. Primero, que lo que pretendemos es abordar y reflexionar sobre si en el marco de los poderes judiciales entra la posibilidad de un ejercicio de esta naturaleza. Y en ese orden, muy a la vista, hay un dictamen de la Comisión Iberoamericana de Ética que aborda el tema, que el coordinador del despacho de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de Panamá me va a dar un pequeño apoyo sobre lo que hemos ido desarrollando sobre eso, que no es más que la expresión de las cosas que aparecen en ese dictamen. Y la otra parte es, yo voy a dar algunos puntos de vista que nos ponen en el debate para ver si este ejercicio cabe en función de la administración de justicia y en qué medida socava o no la integridad del Estado de Derecho y en qué medida puede ser un componente que afecte la confianza pública de nuestros poderes judiciales y en perspectiva cuáles desafíos nos acechan en el marco de esta construcción, de esta nueva construcción y su impacto ético. Es decir, la objeción de conciencia plantea un problema de conflicto de intereses, de conflicto de
entre lo que es la función de juzgar y lo que es el deber de juzgar y lo que es la propia convicción que tú defiendes. ¿A dónde vamos en este ejercicio? ¿A dónde vamos en este debate? ¿Es un componente de tipo reprochable moralmente? ¿Se convierte en un componente de tipo prevaricatio o se convierte en un componente de tipo disciplinario? Yo quiero lanzar esas ideas porque por ahí más o menos es que voy a rodar el debate. Y para comenzar simplemente con el apoyo de Orlando Medina, para sostener y ubicarlo metodológicamente en lo que constituye el tema, hay dos instrumentos en el orden de la acción participativa que permiten al ciudadano apartarse del ordenamiento. Una es que no está concebida normativamente, la desobediencia civil, que es la posición que asume una o un grupo de personas frente a una autoridad ilegítima o una institución ilegítima y se erige en fuerza de violencia. Esa no está consagrada en nuestro sistema, pero es un ejercicio que puede suscitarse en la sociedad y que se suscita sistemáticamente en la sociedad. Sí, el caso español de la designación oficial de que la región de Cataluña quedaba en autonomía total y constantemente todos estos grupos armados que ustedes ven en el ámbito del Medio Oriente defendiendo una posición de tipo político. Entonces hay que hacer la mención de que esa es una forma de tú revertirte, pero no está legitimada en el orden institucional. ¿Qué pasa con la objeción de conciencia? Sucede que el ordenamiento jurídico avanza y llega a la construcción del Estado Social Democrático de Derecho, que es una creación post Segunda Guerra Mundial. Es un germen que sucede después que se suscita toda esa evolución y que primero gravita en Europa y después gravita en Latinoamérica. Comienza con la Constitución colombiana, comienza y sigue su ruta con la Constitución de Brasil, comienza y sigue su caminar con la Constitución de Argentina y eso se expande como un fenómeno en Latinoamérica. Y la realidad es que tenemos la figura consagrada en algunos casos de manera constitucional y en algunos casos de manera legislativa. Es decir, hay una positivización de la objeción de conciencia en nuestros ordenamientos jurídicos de la región. ¿Plantea esto un problema ético? Sí, plantea esto un problema ético. Entonces, vamos a recorrer un poco, por favor, Medina, para que ustedes vean y puedan más o menos familiarizarse con lo que es el desarrollo del tema y puedan ver cómo ha discurrido el problema normativamente en nuestro hemisferio. A saber, por favor, Medina, si me ayuda. Puede hacerlo de allá o puede venir aquí, no tengo problema. Bien, buenas tardes a todos. Buenos días a todos y todas. Referente al tema de lo que ha adelantado el doctor Justiniano, tenemos que desde la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial se han hecho análisis en donde, por ejemplo, sistemas como los de España, Portugal, Uruguay, Brasil, en el ordenamiento jurídico establece estrictas restricciones a esta práctica, priorizando el imperativo de garantizar un poder judicial independiente. En esta situación se argumenta que la sumisión de los jueces a la ley es fundamental para garantizar la independencia del Poder Judicial y la protección de los derechos de los ciudadanos. Por ejemplo, la Corte Constitucional de México
considera que los servidores judiciales no pueden ejercer la objeción de conciencia mientras estén en el ejercicio de sus funciones públicas, ya que esto podría comprometer la imparcialidad y la administración de justicia, y a estos efectos ha señalado que, y cito, toda persona tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia porque esta es una garantía constitucional. Por tal razón, en las actividades que no tengan relación con sus cargos, los funcionarios judiciales pueden objetar conciencia, pero cuando desempeñan funciones públicas no pueden excusarse en razones de conciencia para abstenerse de cumplir con sus deberes constitucionales y legales. Aquí hay un doble trasfondo porque desde la Comisión se han identificado dos vías, unos países que lo prohíben taxativamente y otros países que pudieran permitirlo siempre y cuando no afecta la imparcialidad o la impartición de justicia de una manera adecuada. Uno de los ejemplos que plantea la magistrada María Eugenia López Arias en el dictamen que ha realizado para la Comisión es que si pensáramos en un juez que profesa una religión hinduista, la cual considera a la vaca como un símbolo religioso, y entonces que este juez deba determinar la responsabilidad por un hurto pecuario que incluye el sacrificio de reses. Entonces, ante este tema, la pregunta que surge es que si realmente los jueces pueden ser imparciales. Cabemos en la respuesta que dice que los jueces, como todas personas, tienen el derecho a sus convicciones personales, pero también tienen el deber de garantizar un trato justo, equitativo e imparcial de la norma. Así, desde la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, trabajan arduamente los comisionados, destacando la importancia de fomentar espacios de diálogo y formación sobre este tema, y dentro de las propuestas que plantea la Comisión se encuentran que las escuelas judiciales de los países iberoamericanos incluyan talleres y programas formativos que permitan a los jueces explorar las implicaciones de la objeción de conciencia desde una perspectiva ética y jurídica, con el objeto de brindar las herramientas necesarias para aplicar la ponderación de intereses en la resolución de casos. Estas iniciativas no solo generan mayor comprensión entre los operadores de justicia, sino que fortalece su capacidad para manejar estos dilemas con responsabilidad y equilibrio, reforzando así la importancia de la aplicación objetiva de la ley por parte de los jueces, evitando que las creencias personales interfieran en el cumplimiento de sus deberes. Asimismo, la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial ha subrayado la importancia de este equilibrio, destacando que la objeción de conciencia no debe ser vista como una excusa para la desobediencia, tal y como había planteado el magistrado Justiniano, sino como una manifestación de integridad personal. No se cuenta con una respuesta o una solución única para absolver las disyuntivas que surgen de la aplicación de la objeción de conciencia en el ámbito judicial. Sin embargo, lo que se busca es tratar de buscar un equilibrio que lleve a esa capacidad de equilibrar los valores fundamentales que sustentan una convivencia pacífica entre la administración de justicia y la sociedad. Todo esto con el fin de respetar los principios de justicia, equidad y respeto a la diversidad de creencias y valores. Gracias. Ya ustedes pueden entonces colocarse en contexto. Hay una dirección clara, y es que desde el punto de vista del orden normativo y del orden convencional, se te ha dado una potestad como ciudadano de que tú puedes apartarte de un orden normativo determinado, sancionado por los órganos correspondientes, de una decisión jurisdiccional determinada, dispuesta también por el órgano o los órganos correspondientes. Ahora, un momento, ¿en qué ejercicio se ha fomentado la construcción de esa institución? En 3 ejercicios que se lo voy a decir puntualmente. Primer ejercicio, una conquista lograda de mucho tiempo, mucho sacrificio, mucha protesta, mucho que decir en el término continental, que es el servicio militar obligatorio. Te ha dicho, mira,
ese ejercicio te permite a ti, en un contexto de tú manifestar tu libertad de creencia, tu libertad de convicciones, de tal manera que tú ejerza un acto de abstención a lo que ha sancionado el orden institucionalmente concebido. Entonces, ese es un primer elemento. ¿Y dónde comienza todo ese boom de permitir que tú puedas renunciar al servicio civil, al servicio militar obligatorio bajo una convicción personal de que tú no crees en ese tipo de ejercicio? Comienza ese ejercicio en los Estados Unidos, se expande en Europa y ¿por qué no inclusive en Europa del Este? ¿Cuál es la respuesta unánime de esos ordenamientos jurídicos? Primero, es posible que tú lo hagas en tiempo de paz. Segundo, es posible que tú lo hagas, pero tienes que abocarte a una medida sustitutiva. Tú estás generando una confrontación con lo que sería una noción de ética pública con una de ética privada. ¿Cuál es el análisis en ese caso? Ese orden legalmente constituido ha sancionado tal cosa y tiene unos valores que defender, tiene unos principios que le son propios y tú, en base a unos valores individuales que tiene, ha dicho que no comparte ese accionar. Lógico, hay un roce entre ética pública y ética privada. ¿Qué debe prevalecer? Ese es el gran conflicto que se genera. Y aquí entonces le toca al ordenamiento jurídico hacer el razonamiento válido que entienda frente a esta situación. Y usted me dice, es que el derecho de la institución pública de someterte al servicio militar obligatorio y tu facultad es un choque de derechos fundamentales. Ese es el primer tema. Si en el ámbito ético de esas dos confrontaciones es un choque de derechos fundamentales. Es un choque de derechos fundamentales. Podría ser y podría no ser, porque si hablo de la visión general de que el Estado no tiene derechos fundamentales, porque es el gestor que genera el escenario de derechos fundamentales, tú vas a encontrar que pudiese decir que no. Pero sí tú tienes que decir que es el instrumento regulador de una nación y es el instrumento que dirige todo lo que es el accionar de la ciudadanía y de la sociedad. ¿Y a quién le vas a tocar decidir eso? Le va a tocar decidir eso a la jurisdicción correspondiente. Y el primer problema que tendríamos es si hay un juez que en ejercicio de su libertad individual y de autodeterminación pudiese a su vez generar otros recaudos diciendo que él, en virtud de que ejerce la prerrogativa de objeción de conciencia y entiende que eso es un conflicto que lo constriñe, si él puede abstenerse frente a estas situaciones. Eso plantea dos vertientes. Primero, abstenerme implicaría que renuncio a conocer la confrontación porque yo tengo una tendencia que me vincula con una de las partes. Yo puedo olvidar mi deber que tengo en la función pública para hacer eso. La respuesta es la siguiente. Tú no eres un ciudadano común y corriente. Tú entras a un sistema donde tu primer compromiso es que tú le haces una juramentación
en nombre de la ley y de la Constitución para aplicarla. No es posible que tú digas que te abstiene de aplicar el ordenamiento jurídico porque hace objeción de conciencia en las fórmulas que están establecidas en las cláusulas correspondientes y dice que simple y llanamente te niega a aplicar la norma. La otra pudiese ser que tú digas, bueno, yo encubro el ejercicio de mi objeción de conciencia en declarar inconstitucional la norma o cualquier artificio procesal que me lleve definitivamente a no conocer la cuestión. No es posible, por lo menos desde mi punto de vista. Ahora, si tú razonablemente pruebas que el conflicto puede romper tu imparcialidad, porque, por ejemplo, en un ejercicio de un servicio militar obligatorio, porque tú en algún momento también lo ejerciste, o porque tú tienes una convicción moral arraigada de que el servicio militar obligatorio violenta tu autodeterminación, yo me atrevería a permitir que tú puedas ejercer la facultad de abstención, pero con el requisito de que el órgano que decide esa abstención va a tener que escrutar su validez o va a tener que escrutar su no validez. Fuera de ahí, particularmente, y en el debate podemos hacer las reflexiones correspondientes, yo no estoy de acuerdo con que se ejerza la objeción de conciencia para la rama judicial. Otro aspecto en que la objeción de conciencia ha asumido buen calado es en el ámbito religioso. Es decir, tú tienes unos parámetros que puede, como integrante de un poder judicial, defender en el ámbito religioso. Sí. Y esos ámbitos te pueden conllevar un conjunto de valores que tú entiendes que son inherentes a esa creencia. ¿Sí? Por ejemplo, tú eres musulmán y tú tienes unas convicciones arraigadas sobre la religión musulmana y hay un conflicto que convoca una contestación entre musulmán, entre católico, entre ortodoxo, entre anglicano, entre judíos, y pudiese tú, en ese caso, que está vinculado de esa manera, ejercer tu derecho de abstención porque el conflicto no te lo permita. Sí. Pero aquí no es que tú estás desobedeciendo la norma, como es el concepto de objeción de conciencia. Es que tú estás exaltando un conflicto de intereses que choca y violenta de manera dramática y frontal tu imparcialidad. Y en esas condiciones, representando las pruebas correspondientes, tú le estás planteando al órgano que tú necesitas que te den el espacio de abstención. Igualmente, otro componente no menos importante es, si yo como juez, en el ejercicio de mi ciudadanía y haciendo objeción de conciencia, pudiese, voy a poner un ejemplo dominicano que se acaba de dar ahora mismo, o sea, hace poco que se acaba de suceder, apenas en octubre, y es muy interesante. Pido su atención, por favor, porque tengo mi convicción personal también. O sea, valorado desde la perspectiva ética. El Consejo del Poder Judicial de la República Dominicana implementa, mediante una resolución,
de octubre del 2024 su política de género. Y en esa política de género, a mi juicio, y que lo felicito inclusive, muy avanzado, dice, mira, como yo tengo una configuración social ahora mismo tan compleja, con esto que tengo transgénero, tengo cisgénero, tengo sapiosexual, tengo un conjunto de denominaciones, yo voy a sancionar que tú seas el que defina cómo te denominen post-nacimiento. Es decir, que yo puedo decir que me denominen que soy un caballo, que me denominen que soy un hombre, que soy una mujer, que si soy binario puedo mañana decir una cosa y pasado mañana otra, pero es la regulación de tu política de género que tú has hecho. Hay un conjunto de jueces, y ahí viene el matiz, que no comparto lo que ellos hicieron, dicen, es que la sociedad dominicana tiene una ley sobre el registro del actado civil que dice que tú al nacer o eres una mujer o eres un hombre. A seguida sigue el razonamiento y dicen, es que la sociedad dominicana está fomentada en bases muy sólidas en las que la creencia en la religión católica afianza un conjunto de valores. Y dentro de esos valores que afianza está el respeto a la familia. Dentro de esos valores que afianza, que es parte inclusive de la construcción de su símbolo patrio, es que el ejercicio de la libertad está directamente vinculado con el libro de los evangelios y puntualmente menciona el libro de San Juan. Señala a su vez que en su escudo se resalta el contenido de la Biblia diciendo esas tres palabras: Dios, patria y libertad. Y terminan ellos diciendo que ejercen objeción de conciencia en contra de esa resolución que emitió el Consejo General, el Consejo del Poder Judicial, donde consigna que hemos tenido una liberalización de los géneros tal como hemos mencionado. Yo llamo su atención en dos reflexiones sobre ese instrumento. Primero, si yo he participado de esa manera y he expresado mi opinión de esa manera, cuando haya un conflicto que vincule un problema de determinación de género, de la naturaleza que sea, yo quedo descalificado. Ya ahí no hay un problema ni siquiera que nadie tiene que invocármelo. Ya nadie tiene que salir a invocar que yo quedo inhabilitado. Y dos, si yo no quedo inhabilitado, yo quisiera que usted me pudiese analizar, primero jurídicamente y después éticamente, si razonablemente yo puedo ser parte de la solución o del dictado de decisión en un conflicto de esa naturaleza. Entonces, ahí vengo y conecto otro aspecto. Yo creo, y es un parámetro ético imperativo, que el juez como ciudadano en la participación social debe tener unos niveles de cuidado y de prudencia que no lo vayan a empujar tanto a él como al órgano a situaciones que pudiesen derivar en cuestionamientos públicos que en algún momento pudiesen ser fundados. Fíjese bien, normalmente tú estás hablando de una sociedad donde los cuestionamientos públicos se ha fomentado una verdadera guerra de la falacia, donde se ha fomentado una verdadera guerra de la desinformación, como decía el presidente del Tribunal Supremo
de Costa Rica, gran anfitrión nuestro en este momento. Entonces, si tú das cabida a que sucedan ese tipo de cosas, es posible que tú estés amenazando con el órgano y que esté amenazando a su confianza pública. Y la otra es que cuando tú decides ser juez, hay un conjunto de obligaciones que te vinculan, hay un conjunto, Sebastián, terminé. 2 minutos, ok, pues cierro. Hay un conjunto de obligaciones que te vinculan en el ámbito de tu función como juez, que tú no puedes dividir, que hoy soy un ciudadano de la protesta social y mañana me pongo la toga de juez. Yo creo que es indivisible la función de juez. El juez es juez de día, el juez es juez de noche, el juez es juez en su despacho y el juez es juez en todas las esferas sociales que interviene. Y para terminar, que me han dado 2 minutos, preguntarían ustedes, entonces, ¿a dónde tipificamos un comportamiento de objeción de conciencia imputable a un juez que pudiese contravenir estos aspectos que nosotros estamos aquí reflexionando? ¿Es un problema que te convoca a un prevaricatio? Es decir, yo abstenerme de aplicar la ley por una convicción personal, imponiéndola encima de aquella que es la que me impone la ética pública, porque me debo a la institución. Un prevaricatio. 2, es un tema disciplinario. Y 3, es un tema ético. Y por último, sí recalco que hay un compromiso que tú haces con el Estado de Derecho. ¿Cuál es? Respetar el imperio de la ley. Segundo, reconocer el fomento de los derechos individuales y sociales, pero de manera desbordada y sin límites a tus actos. Esa sería otra reflexión que hago. Y por último, y a título ya de puntuales desafíos, hace falta que los poderes judiciales nos preparemos por si pudiese convertirse esa en una amenaza que afecte su desenvolvimiento y sostenibilidad. Obvio, hay que reconocer que independientemente de algunos casos aislados que se han producido, no es un problema de los sistemas judiciales el de la objeción de conciencia como para atraparnos en un despeñadero ético. Muchísimas gracias.